Al río Correntoso, el más corto del mundo, como dice ahí. Miren el color que tiene. Qué belleza, ¿no? Da ganas de tomar el agua. Sí, te dan ganas de bañarte, pero está muy fría. Así como la ves, parece de Caribe, pero es agua de hielo, así que es muy fría. Y ahí arriba pasa la ruta 40. Ese puente que se ve ahí es la ruta 40. De este lado tenemos el lago Correntoso, río Correntoso, y ahí, de aquel lado, tenemos al Nahuel Huapi. El río es el que les comentaba hace un rato que no había forma de pasarlo cuando todavía no existía una ruta para llegar a la residencia Inalco. Una pasarela peatonal con una vista tremenda al lago Correntoso. Allá arriba todavía hay algo de nieve y allá desemboca en el Nahuel Huapi. Esto debe tener 150 metros, por ahí más o menos, de largo el río, uno de los más cortos del mundo. Y la ruta 40. Encontramos acá con este lugar que es un paraíso, una belleza. Estaba leyendo que dice lugar histórico, que desde 1896 acá se embarcó en un bote Ignacio Antriau, llevando a bordo la tercera subcomisión de límites a cargo de Enrique Wolf. Allá hay un monumento que fue colaborador de Perito Francisco Pascasio Moreno, rumbo al lago Espejo Chico. Y en 1902, en agradecimiento a su colaboración, esta comisión del gobierno nacional le concedió el título de propiedades de esta tierra. Allá hay un museo mapuche también. Muchas de estas localidades, estos campings, son administrados por las comunidades mapuche. Lo tienen muy lindo también. Este es el lago Correntoso y allá, en aquel canal, se mete el río Correntoso, que del otro lado está el lago Nahuel Huapi. Ahora ya hicimos la parte del río Correntoso y vinimos a buscar el celular que Lucas se olvidó en el baño. Ahí está Lucas. Y necesitamos ir a conocer la cascada del río Bonito. Por lo que vi en el mapa está en el acceso al Cerro Bayo, pero en vez de tomar para la izquierda hay que tomar para la derecha. Así que vamos para allá. Mientras íbamos camino a la cascada del río Bonito, pudimos apreciar todas las flores que crecen en esta época en la Patagonia, entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Entre ellas está la mancay, que es una flor amarilla que predomina y no es autóctona de la Patagonia. La trajeron los inmigrantes a finales del siglo XIX. Y otra que sí es autóctona son los lupines, o lupino. Entre ellos colores blancos, rosados, violetas, y tienen todo lo que es la selva autóctona patagónica. Este es el mirador yendo al Cerro Bayo. El aroma a flores que hay, esas florcitas amarillas largan un aroma riquísimo. Un perfume muy, muy rico. Y estas también largan un perfume diferente, también muy rico. Tienen dos colores. Vi unas blancas también, pero las que más se ven son las violetas y estas rosaditas. Está lleno. Y el Nahuel Huapi allá atrás. Venimos llegando a la cascada Río Bonito. Está más o menos, ¿cuánto? 5 kilómetros de Villa Langostura. Más o menos, sí. Rumbo sur, Cerro Río Bayo. Cerro Bayo. Cerro Bayo. Está muchos ríos. Cerro Bayo, está a mitad de camino más o menos, cascada Río Bonito. Ahí tenemos una caminata, así que... ¡Chao! Chao. Vamos tranqui para eso. Y viene la cascada del río Bonito. A ver si llegamos a la cascada. Mirá qué locos, porque mirá, se mete acá
se mete acá, va para allá. Pero para allá no se ve que vaya agua. No. Ah, sale para acá. Sale por acá. No, tampoco. Debe ir por adentro de la tierra. Porque viene de allá, Sí. se mete ahí. Y debe ir por las raíces. Aparece. Venimos maravillados de todos los lugares que hay. Acá yendo todo el sector de la Patagonia. Es increíble. En cada lugar que te metes hay algo. Hay una cascada, un salto, un río que no es río, un río corto, un río largo, los colores impresionantes. Podés estar meses recorriendo desde San Martín, bueno, todo. Cabiahue, todo, es un lugar increíble, loco. Bueno, cuando entras a Villa La Angostura dice el jardín de la Patagonia y es así, hay flores, árboles, vegetación. A lo que veníamos de la zona de Cuyo, que es un poco más árido, más seco, es increíble cómo cambia el contraste del verde, es impresionante. Llegamos a la cascada del río Bonito. Qué increíble. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, acomodate nomás, Fer. La bajada de la cascada fue rápida, pero la subida, ¿quién diría que iba a costar tanto? Y allá va Luca. Vamos, vos podés, amor. Estos motoqueros no le dan mucho al trekking últimamente, ¿eh? Ya recuperado del trekking, fuimos a comernos empanada de trucha con Guille y su familia. Bueno, esto es el lago Espejo. Debe estar a unos 10 kilómetros más o menos de Villa La Angostura. Y miren, esto es impresionante. Bueno, ahí arriba está nevado un poquito. Y hoy está súper calmo. Vinimos el otro día y estaba medio con mucho viento, pero hoy está increíblemente hermoso. Vamos a estar en el campamento. Estamos por comer unas empanaditas a la noche, así que todo muy perfecto. Mirá cómo está el amigo que hizo. Una buena empanada de trucha. De trucha, mirá. Y las clásicas después jamón y queso. Y acá está toda la comitiva, mirá. Como re instaladito. Estamos llegando al Parque Nacional de los Arrayanes. Este parque se creó en 1971 con el motivo de proteger a justamente esta especie. Es uno de los bosques más extensos de arrayanes y los arrayanes se dan exclusivamente acá, todo en la parte patagónica, en la parte de Neuquén. Bueno, ahí está el cartel. Bosque de los Arrayanes son 11 kilómetros, solo ida caminando son 3 horas. Bueno, veremos cómo nos va. ¿Estás listo para esto? Ya vinimos de Villa La Angostura caminando. No encontramos un colectivo. Hicimos dedo y nadie nos dio bola. De que hicimos 3 kilómetros más o menos. Ahí tenemos 11. Bueno, veremos cómo nos trata. Ahí comienza el camino. Agua y frutas a full. Bueno, acá empezamos con la primera parte de la caminata. Miren ahí el color del agua. Nahuel Huapi. Llegamos al mirador de la Bahía Mansa. Uno de los dos miradores que hay en el camino. El otro era Brazo, Península Algora. Es impresionante la vista que hay desde acá. Toda la cordillera nevada por allá atrás. Esta es la Bahía Mansa y aquella es la Bahía Brava. Ah, Bahía Brava. Y allá atrás está ahí la Bahía Brava. Hay mucha gente pudiente, por lo visto. Super casa allá atrás. Al mirador Brazo Norte y vamos llegando. Impresionante.
Dani me abandonó esta vez, así que me vine solo. Me esperó en el camino. Miren esto. Qué bárbaro. Un sendero, lo bueno de todo es que los senderos están todos con sombritas y demás. Esta es una bajada bastante importante. Y otra cosa muy buena o rara, que en el parque se puede andar en bicicleta y te encontrás con ciclistas todo el tiempo, que bueno, en este caso nos cruzamos subiendo recién, pero en este recién en el cartel decía que tienen prioridad los peatones. Y hay casos de que no, que suben las bicis a fondo. No se lo puedo hacer muy rápido igual, así que peligro. Dice que es para nivel medio, pero me parece que, como todo, no es un nivel medio. Medio exigente. Dani, venimos concentrados en el camino ahí, y creo que es él. Acá encontramos una Arrayán, porque veníamos viendo y no encontramos ninguno, pero ahora me parece que empieza, a partir de ahora, el bosque de los Arrayán. Esta particularidad tiene el Arrayán, que tiene como color canela el tronco y con hojas muy pequeñas. Son árboles milenarios también acá de la Patagonia. Sí, es el primero que se ve en el camino después de 60 kilómetros caminando. Nah, 1 kilómetro nomás. Ah, acá hay más, mirá, ahí hay otro. Ahí se ve otro. Andando un poco para arriba nos encontramos con el árbol cruz. Es como que se cayó una rama y ahí, a ver, acá, ahí cayó la rama esa y se hizo amigo del árbol. Y se hizo el árbol cruz. Miren lo que es este arbolototote. Bueno, este dato es importante porque dice que ha llegado a la mitad del recorrido. Kilómetro 6, pero son 11. Así que bueno, nos llevó como 2 horas y media. Yo seguí, Dani se está volviendo. Yo quiero seguir un poquito más. Me animo a un trote. En este caso no, paré un poquito. Vengo con un trote leve, haciendo memoria al trote. Y voy a intentar llegar. En teoría faltan 5. Si la mitad, bueno, más o menos sacamos la cuenta. Pero no son 3 horas. Siendo los miradores y viniendo tranqui, no son 3 horas me parece. Y el nivel, que parece que leímos que era medio, tampoco es medio. Es exigido. Así que bueno, la idea si no es tomarse un catamarán que va y te venís caminando. O al revés. Creo que vale 4.000 pesos por persona el catamarán. Así que bueno, vamos a intentar seguir un poco más, a ver cómo nos va. Y después, obviamente, volver. Da la sensación que es todo bajada, así que tendría que ser más rápido. Vamos. Bajada peligrosa. Llevar la bicicleta en la mano. No se alcanza a ver esto, che. Impresionante. Qué bárbaro. Acá ya empezó a cambiar un poco la vegetación. Se ven árboles más grandes, más altos. Y seguimos una linda bajada. Toda una selva así, de este estilo. Es selvático. Lo bueno es que hay mucha sombra. Y el sol a esta altura del año pega fuerte. Pero en la sombrita zafa lindo. No sé qué kilómetro iré, che. Debe faltar unos 3 todavía. Vamos, vamos equipo. Se alentaba solo el loco. El loco se alienta solo. Vamos. Otro cartel. Bajada peligrosa. Yo creo que para esta altura es una bajada generosa. Por ahí se vienen unas subidas interesantes. Y por ahí una bajada interesante. Aprovechemos la bajadita. Vamos. Bueno, cartel alentador. 8.5 kilómetros. Falta menos. 8, 9, 10, 11. 3 kilómetros. Vamos que falta poco. Acá está todo ya un poco bastante más cerrado. El camino. Pero muy generoso, por ejemplo, porque hay sombrita. Y ayuda mucho. La verdad que se pone pesado. Pero bueno, se sigue. Increíble estos árboles, loco. No sé si se alcanzará a distinguir el tamaño desde la cámara. Son impresionantes. Ese parece ser que se desprendió de ahí y cayó todo este pedazo. Qué bárbaro, loco. Qué antigüedad estos árboles. Esta arboleda. Muy extraño, un sector alambrado. O de ser privado o por lo peligroso de los árboles. De la caída. Porque son impresionantes. Esos árboles, de lo grande que son. Quizás porque son muy viejos y se caen, che. Raro, ¿eh? Es como que si por allá seguiría el camino. Hay unas vacas también allá. Bueno, a ver si las podemos agarrar para el asadito de la noche. Me entretuve de vuelta. Esto es impresionante. Lo grandote que es. Ah, pero acá arrancamos una zona de árboles gigantes. Está seco este.
qué vara. Alto. Lo que no sé, y voy a averiguar ahora cuando llegue, hay muchos árboles que tienen estas marquitas acá. Estas acá. Alguna de metal y otra está de madera. Pero por algo se tendrá. Seguimos. Iba pisteando como un campeón. Y me pasó como parado, así se alcanza a ver. Híjole. Llegó a un ritmo de 5:30, me dijo. Yo dije, lo voy a mantener. Imposible. Obviamente se fue. Y se marchó. Acá hay otra marca. Otra marca de esa. Vamos a averiguar ahora. Un cartel alentador. Bosque de Arrayanes para allá. Bueno, decir que voy bien todavía. Si no me muero. Otra tranquerita. Un poquito más, supuestamente 1 kilómetro y llegamos. Encontré una arrayana totote. Un super arrayanote. Qué bárbaro. Una de ellas arrayanito. Y otro más y otro más. Menos de 1 kilómetro para llegar al parque. Ahora, bueno, acá se empezó a ver un poco más los arrayanes. Me parece que la próxima alquilamos la bici. Va mucho más fácil. Bueno, un tramo. Más en el principio es más complicado. En el principio de la caminata o del trekking o de lo que sea. Bueno, en principio es más difícil con la bici. Es mucho más trabado y muy empinado el camino. Pero está bueno. Y después hay una parte bastante que se pone llanura. Y muy verdecito, muy plano. Y está bueno. Y acá está bueno para volver. Muy lindo, che, esta parte. Sendero Huellandina. Arrayanes Angostura. Tiempo 3 horas. Recorrido 12 kilómetros solo de ida. Estamos aquí. Y el inicio es allá arriba. Ahí. Que por allá debe estar Daniela esperando. Estamos llegando. Prohibido entrar con bicicleta desde ahora. Hasta las 3 podemos quedarnos y hasta las 6 las bici. Creo que 2 segundos nos van a echar. Me van a echar. Vamos a mirar. Kilómetro 11. Bueno, empezó el circuito. Un lindo sendero. Hay unos sanitarios acá. Me parece que me voy a lavar la cara. Vamos a los baños. Lavo la cara y seguimos viaje. Llegamos a la parte del muelle. La vista que hay. Miren lo transparente que está el agua. La verdad que impresiona lo transparente del agua, che. Va, al menos a mí. Bueno, Patagonia Argentina, el catamarán que te trae de Bahía Mansa hasta el Parque Nacional Los Alerces. Me dijeron que salen 4.000 pesos por persona, 5 por persona. La gente baja del catamarán, vienen de toda la vuelta de la Bahía Mansa, entran por aquí, se dirigen Casa de Té y circuito principal para aquí, que es el que yo ya hice. Tendría que empezar a ver cómo volver, pero creo que es para allá. Vamos a empezar para allá de vuelta y de ahí salimos para Villa La Angostura. Otro dato: prohibido el uso de drones. Como en todos los parques nacionales no se puede usar dron. Me parece que tener que empezar a volver. 4 y 6 de la tarde emprendemos regreso. A ver cuánto nos lleva volver. En teoría vamos a hacer un trotecito a ver cómo nos va. Son 11 kilómetros, así que 4 y 6. Vamos. Mezclado acá con Arrayanes, un palo santo. Es maravilla, ¿eh? Pensar que nosotros, yo personalmente los veo cuando lo compras para prenderlo y que largue el indolor. Decía que la hora de permanencia eran como a las 3, ya son 3:30, así que me voy a apurar un poquito y voy a intentar volver. Infaltable, a ver si alcanzamos a verlo. Un Michi. ¿Qué así, señor? ¿Qué hará un Michicín acá? Allá va el amigo Michicín recorriendo el bosque de Arrayanes también. Ahí dice ciprés de cordillera. ¿Serán esos grandotes así? Ese grandote que está atrás
Es muy gigante. Ahora sabemos qué árbol es este, será el mismo, este gigante. Y el de adelante, un arrayán ciprés de cordillera, por lo visto. Kilómetro 11, 4 y 7 de la tarde. Emprendemos regreso, a ver cómo nos va. Otra cosa muy importante, está muy bien señalizado. No encontré a nadie que me diga qué es eso, pero vamos a averiguarlo más adelante. Ah, ya está, ya encontré el cartel. ¿Qué quiere decir? El cartel y no leí. Marca a seguir de huellas andinas, de huella andina. Ahí está la imagen esa, que sería de nivel 900 metros. Tampoco es tan alto. Solo de ida, 12 kilómetros recorrido. 12, allá adelante dice 11. Entonces dijimos que son cipreses de montaña, estos gigantotes. Ya pasamos la primera tranquilita, esta es la segunda. Al revés. 9.5 kilómetros. Faltan para volver. Faltan para llegar, no para volver. Para llegar. Un ciprés de montaña, por lo que interpreto. Gigante, loco. Qué lo varía. Bueno, se pierde para adentro. Ya se alcanza a ver. Bueno, tocó subida que en su momento fue una generosa bajada. Recién pasé los 2.5 kilómetros que faltan. Ya estamos 2 kilómetros hasta el cartelito ese que arrancan los 11. Pero después hay un tramo más trabado. Así que hasta el cartelito capaz que vamos a hacer el tiempo. Llegamos al cartel. Duro el camino. Y 17:46. Casi 2 horitas. Medio con trote y un poco de todo. 11 kilómetros para allá. A mí me llevó casi 2 horas. Dice 3, pero bueno, es muy intenso. Para llegar en 3 tenés que ir muy rápido. Y bueno, dice acá 700 metros Villa La Angostura. Y para allá los miradores están muy buenos. Terminamos el recorrido. Duro, che. Pero está muy bueno, vale la pena, Los 700 metros son complicados. Bueno, no sé si se alcanza a ver por la cámara, pero es una subida o bajada muy complicada. Y acá hay una bajada también bastante difícil que hay que ir medio que frenando. Son 700 metros duros también. Yo no sé cómo estarán medidos las dificultades de terreno, pero no me parece dificultad media esto. No es que esté reentrenado yo, pero bueno. En el cartel de inicio, tiempo solo ida, 3 horas. Así que 6 horas en total. No sé cuánto nos llevó la ida, pero la vuelta con trote y toda la historia fueron 2 horas. Loco, cansador, pero muy lindo. Así que ahora vamos en busca de Dani, que se había vuelto temprano, casi a mitad de camino. Y recién me avisó que fue a buscar la moto, así que muy buena idea, Dani. Bueno, gente, desde este hermoso lugar estamos despidiendo hasta el próximo video. Nos vamos yendo para Bariloche, hoy saliendo de Villa La Angostura. Nos esperan en Bariloche y vamos a recorrer un poco de la zona de ahí. No se pierdan el próximo video, Bariloche. Nos vemos, chao, chao. Noche nos encontramos en el centro cívico, transmiten el partido. Bueno, hicimos noche en Bariloche y seguimos para el Bolsón. Todos juntos, llueve, salió el sol, festejamos Argentina. Estamos en el recorrido, con el bosque tallado, son 60 esculturas. En este bosque hubo un incendio en 1982. Toda está la vista desde el laberinto y acá está el acceso.